Senhor Jesus Cristo. Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Missa com os bispos. Em meio à Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013, nos reunimos na Igreja Catedral desta Arquidiocese para, junto com o clero do mundo todo y el sucesor del apóstolo Pedro, nos reunimos en esta catedral para celebrar el misterio eucarístico de Cristo que nos da ánimo para el camino y nos envía por toda la tierra como sus discípulos misioneros. Recemos de modo particular por los obispos que, como sucesores de los apóstoles, junto con el sumo pontífice y bajo su autoridad, con fe y esperanza, aceptan la vocación de servir al pueblo de Dios como pastores y guías espirituales. Y como animadores de la comunión y la misión de recibir, servir y animar los carismas, ministerios y servicios de la Iglesia. Roguemos al Señor en esta celebración que los pastores procuren ser para todo el pueblo de Dios, especialmente para los presbíteros, padres, amigos, hermanos, siempre abiertos al diálogo y a la comunión. Da inicio la procesión de entrada con todos los obispos que van a concelebrar junto al Papa Francisco, mientras escuchamos el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Río 2013.
Agradeço-lhe por este encontro com os bispos e representantes dos presbíteros, religiosos. Saludo del arzobispo de Río de Janeiro, Monseñor Orani João Tempestad. Santo Padre, gracias por este encuentro con los obispos y algunos representantes de los sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas. Nuestro corazón está lleno de alegría y gratitud, porque sabemos que este momento fue su voluntad, manifestando atención y afecto para nosotros. Tenemos inscritos en la jornada obispos, religiosos, religiosas y seminaristas. Es una pequeña parcela de hombres y mujeres que dejan todo para seguir a Jesucristo nuestro Señor. Queremos todos, como dice el documento de la Quinta Conferencia General del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe, ser al mismo tiempo maestros y discípulos. En este momento, como discípulos, queremos escuchar al sucesor de Pedro y de él y con él asumir cada vez y con más y mucha intensidad la misión que nosotros es confiada. Sabemos, querido Papa Francisco, que en la conferencia de Aparecida brotó un nuevo entusiasmo en nuestras comunidades, gracias también a su empeño en la redacción final del documento. El lema de esta Jornada Mundial de la Juventud fue escogido por el entonces Papa Benedicto XVI. E dele e com ele assumir com intensidade cada vez maior a missão que nos foi confiada. Sabemos, querido Papa Francisco, que da Conferência de Aparecida brotou um novo entusiasmo em nossas comunidades, graças também ao empenho de Vossa Santidade na época, como presidente da comissão da redação final do documento. O tema dessa Jornada Mundial da Juventude foi escolhido pelo Papa Bento XVI como expressão desse encontro de 2007 en Aparecida. El lema de esta Jornada Mundial de la Juventud fue escogido por el entonces Papa Benedicto XVI como expresión de aquel encuentro en Aparecida en el 2007 y ha llegado a todas las comunidades del mundo, iniciando por los jóvenes. Id y haced discípulos a todos los pueblos. Estamos en la catedral de nuestra arquidiócesis. Aquí es nuestra iglesia madre. Siéntanse todos acogidos en nombre del Señor bajo la intercesión de nuestro santo patrón San Sebastián. Santo Padre, una vez más, reciba nuestra gratitud por proporcionarnos este encuentro eucarístico en este año de la fe. Pedimos nos confirme en los propósitos de consagración y bendiga nuestro servicio en la construcción del reino de justicia y de paz, de fraternidad y de esperanza. E abençoe nosso serviço na construção do reino de justiça e de paz, de fraternidade e de esperança. E que o nosso testemunho fraterno desperte nos jovens o desejo de dizer sim ao Mestre Jesus y que nuestro testimonio fraterno despierte en los jóvenes el deseo de decir sí al Maestro Jesús y de seguirlo fielmente por toda la vida. Neste momento, o Santo Padre oferta cálice ao arcebispo Dom Orani. El Santo Padre ofrece un cáliz al arzobispo como regalo de su visita. Recordamos la importancia de este regalo porque el cáliz contiene en la misa, después de la consagración, la sangre misma de Cristo.
Comienza la Eucaristía con la incensación del altar por parte del Papa Francisco. Terminado, ocupará la sede, desde donde presidirá la celebración eucarística que les estamos retransmitiendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con confianza la misericordia del Padre. Tende compasión de nos, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira tu inmensa mies y envíale operarios para que sea predicado el Evangelio a toda criatura, y su grey, congregada por la palabra de vida y sostenida por la fuerza de los sacramentos, camine por las sendas de la salvación y del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Lectura del Hecho de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: a vosotros había que anunciaros antes que a nadie la palabra de Dios, pero puesto que la rechazáis y vosotros mismos no os consideráis digno de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos, pues así nos lo mandó el Señor. Te he puesto como luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Los paganos, al oír esto, se alegraban y recibían con alabanzas el mensaje del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna creyendo. La palabra del Señor se confundió por toda aquella región. Palabra de Dios. La palabra del Señor se difundió por toda aquella región. Escuchamos el canto del Salmo responsorial 66. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Glorifiquemos
Mientras el coro entona el aleluya, el diácono se acerca al Santo Padre Francisco para recibir de él la bendición y proclamar el Evangelio. Jesús, primer evangelizador, la Iglesia continúa tu misión, pero necesita aún ser evangelizada y ser renovada siempre por la conversión. O Senhor esteja convosco. El Señor esté con vosotros. Conclusión del Santo Evangelio según San Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena noticia a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean les acompañarán estas señales. Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes con sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos se curarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba con ellos, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor. El diácono acerca al Santo Padre el Evangeliario para que lo bese y seremos bendecidos con él. Radio Vaticana transmite en el primer viaje apostólico de Papa Francisco con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, Río 2013, la misa celebrada por Papa Francisco en la Catedral de Río de Janeiro con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas. Escuchamos ahora la reflexión de Papa Francisco, el obispo de Roma.
Vendo esta catedral lotada con bispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos e religiosas, vindos do mundo inteiro. Amados hermanos en Cristo, al ver esta catedral llena de obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas de todo el mundo, pienso en las palabras del Salmo de la misa de hoy. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Para alabar al Señor, y lo hacemos reafirmando nuestra voluntad de ser instrumentos suyos para que alaben a Dios no solo algunos pueblos, sino todos. Con la misma parresía de Pablo y Bernabé, queremos anunciar el Evangelio a nuestros jóvenes para que encuentren a Cristo y se conviertan en constructores de un mundo más fraterno. En este sentido, quisiera reflexionar con ustedes sobre 3 aspectos de nuestra vocación: llamados por Dios, llamados a anunciar el Evangelio, llamados a promover la cultura del encuentro. Llamados por Dios. Creo que es importante reavivar siempre en nosotros este hecho, que a menudo damos por descontado entre tantos compromisos cotidianos. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, dice Jesús. Es un caminar de nuevo hasta la fuente de nuestra llamada. Por eso, un obispo, un sacerdote, consagrado, una consagrada, un seminarista, no puede ser un desmemoriado. Pierde la referencia esencial al inicio de su camino. Pedir la gracia, pedirle a la Virgen, ¿no? Ella tenía buena memoria, la gracia de ser memoriosos de ese primer llamado. Hemos sido llamados por Dios y llamados para permanecer con Jesús, unidos a Él. En realidad, este vivir, este permanecer en Cristo, marca todo lo que somos y lo que hacemos. Es precisamente la vida en Cristo que garantiza nuestra eficacia apostólica y la fecundidad de nuestro servicio. Soy yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea verdadero. No es la creatividad, por más pastoral que sea, no son los encuentros o las planificaciones lo que aseguran los frutos, si bien ayudan y mucho, sino lo que asegura el fruto es ser fiel a Jesús, que nos dice con insistencia: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y sabemos muy bien lo que eso significa: contemplarlo, adorarlo y abrazarlo. En nuestro encuentro cotidiano con Él, en la Eucaristía, nuestra vida de oración, nuestros momentos de adoración y también reconocerlo presente y abrazarlo en las personas más necesitadas. El permanecer con Cristo no significa aislarse, sino un permanecer para ir al encuentro de los otros. Quiero acá recordar algunas palabras de la Beata Madre Teresa de Calcuta. Dice así: debemos estar muy orgullosos de nuestra vocación que nos da la oportunidad de servir a Cristo en los pobres. Es en las favelas, en los cantegriles, en las villas miserias, donde hay que ir a buscar y servir a Cristo. Debemos ir a ellos
como el sacerdote se acerca al altar con alegría. Hasta aquí la beata. Jesús es el buen pastor, es nuestro verdadero tesoro. Por favor, no lo borremos de nuestra vida. Enraicemos cada vez más nuestro corazón en Él. Llamados a anunciar el Evangelio. Muchos de ustedes, queridos obispos y sacerdotes, si no todos, han venido para acompañar a los jóvenes a la Jornada Mundial de la Juventud. También ellos han escuchado las palabras del mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nuestro compromiso de pastores es ayudarlos a que arda en su corazón el deseo de ser discípulos misioneros de Jesús. Ciertamente, muchos podrían sentirse un poco asustados ante esa invitación, pensando que ser misioneros significa necesariamente abandonar el país, la familia y los amigos. Dios quiere que seamos misioneros donde estamos, donde Él nos pone, en nuestra patria o donde Él nos ponga. Ayudemos a los jóvenes a darse cuenta de que ser discípulos misioneros es una consecuencia de ser bautizados, es parte esencial del ser cristiano y que el primer lugar donde se ha de evangelizar es la propia casa, el ambiente de estudio o de trabajo, la familia y los amigos. Ayudemos a los jóvenes, pongámosle la oreja para escuchar sus ilusiones. Necesitan ser escuchados, para escuchar sus logros, para escuchar sus dificultades. Es estar sentado, escuchando quizás el mismo libreto, pero con música diferente, con identidades diferentes. La paciencia de escuchar. Eso se los pido de todo corazón. En el confesionario, en la dirección espiritual, en el acompañamiento. Sepamos perder el tiempo con ellos. Sembrar cuesta y cansa. Cansa muchísimo y es mucho más gratificante gozar de la cosecha. Qué vivo, todos gozamos más con la cosecha. Pero Jesús nos pide que sembremos en serio. No escatimemos esfuerzo en la formación de los jóvenes. San Pablo, dirigiéndose a sus cristianos, utiliza una expresión que él hizo realidad en su vida. Hijos míos, por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores del parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Que también nosotros la hagamos realidad en nuestro ministerio. Ayudar a nuestros jóvenes a redescubrir el valor y la alegría de la fe, la alegría de ser amados personalmente por Dios. Esto es muy difícil, pero cuando un joven lo entiende, un joven lo siente con la unción que le da el Espíritu Santo, ser amado personalmente por Dios lo acompaña toda la vida después. La alegría que ha dado a su Hijo Jesús por nuestra salvación. Educarlos en la misión. Salir, a ponerse en marcha, a ser callejeros de la fe. Así hizo Jesús con sus discípulos. Nos los mantuvo pegados a Él como la gallina con los pollitos. Los envió. No podemos quedarnos enclaustrados en la parroquia, en nuestra comunidad, en nuestra institución parroquial o en nuestra institución diocesana,
cuando tantas personas están esperando el Evangelio. Salir, enviarlo. No es un simple abrir la puerta para que vengan, para acoger, sino salir por la puerta para buscar y encontrar. Empujemos a los jóvenes para que salgan. Por supuesto que van a ser macanas a veces. No tengamos miedo. Los apóstoles la hicieron antes que nosotros. Empujémoslos a salir. Pensemos con decisión en la pastoral desde la periferia, comenzando por los que están más alejados, los que no suelen frecuentar la parroquia. Ellos son los invitados VIP al cruce de los caminos. Anda a buscar. Tercero, ser llamados por Jesús, llamados para evangelizar, y tercero, llamados a promover la cultura del encuentro. En muchos ambientes y en general en este humanismo economicista que se nos impuso en el mundo, se ha abierto paso una cultura de la exclusión, una cultura del descarte. No hay lugar para el anciano ni para el hijo no deseado. No hay tiempo para detenerse con aquel pobre en la calle. A veces parece que para algunos las relaciones humanas están reguladas por dos dogmas: eficiencia y pragmatismo. Queridos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y ustedes seminaristas que se preparan para el ministerio, tengan el valor de ir contracorriente de esta cultura. Tener el coraje. Acuérdense, a mí esto me hace bien y lo medito con frecuencia. Agarren el primer libro de los Macabeos. Acuérdense cuando quisieron ponerse a tono de la cultura de la época. No, comamos de todo como toda la gente. Bueno, la ley sí, pero que no sea tanto. Y fueron dejando la fe para estar metidos en la corriente de esta cultura. Tengan el valor de ir contracorriente de esta cultura eficientista, de esta cultura del descarte. El encuentro y la acogida de todos, la solidaridad, es una palabra que la están escondiendo en esta cultura, casi una mala palabra. La solidaridad y la fraternidad son elementos que harán a nuestra civilización verdaderamente humana. Servidores de la comunión y de la cultura del encuentro. Los quisiera casi obsesionados en este sentido, y hacerlo sin ser presuntuosos, imponiendo nuestra verdad, más bien guiados por la certeza humilde y feliz de quien ha sido encontrado, alcanzado y transformado por la verdad que es Cristo y no puede dejar de proclamarla. Queridos hermanos y hermanas, estamos llamados por Dios, con nombre y apellido, cada uno de nosotros, llamados a anunciar el Evangelio y a promover con alegría la cultura del encuentro. La Virgen María es nuestro modelo. En su vida ha dado el ejemplo de aquel amor de madre que debe animar a todos los que colaboran en la misión apostólica de la Iglesia para engendrar a los hombres a una vida nueva. Le pedimos que nos enseñe a encontrarnos cada día con Jesús. Y cuando nos hacemos los distraídos, que tenemos muchas cosas y el sagrario queda abandonado, que nos lleve de la mano, pidámoselo. Mira, madre, cuando ando medio así por otro lado, llévame de la mano. Que nos empuje a salir al encuentro de tantos hermanas y hermanas que están en la periferia,
que tienen sed de Dios y no hay quien se las anuncie. Que no nos eche de casa, pero que nos empuje a salir de casa. Y así que seamos discípulos del Señor. Que ella nos conceda a todos esta gracia. Passamos neste momento alguns instantes de silêncio. La reflexión del obispo de Roma, sucesor de Pedro, en la catedral de Río de Janeiro, en la Eucaristía, la misa celebrada con los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y seminaristas que participan de la Jornada Mundial de la Juventud 28ª, Río 2013, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Su reflexión basada en 3 aspectos de la vocación: llamados por Dios, llamados a anunciar el Evangelio, llamados a promover la cultura del encuentro. Caros irmãos, confiantes na providencia divina. Queridos hermanos, confiando en la divina providencia, que hoy nos reúne en esta solemne celebración, elevemos nuestras humildes peticiones al Señor. Oremos por toda la Iglesia. Para que anuncie a todos los pueblos que Dios nos ama, enseñando que el mundo es el lugar de encuentro con el hombre y el anuncio de la buena nueva. Que la Iglesia continúe lo que Jesús comenzó, haciendo que en todos los pueblos florezca y crezca el reino de Dios ya instaurado. Oremos al Señor. Oremos por el Santo Padre. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro y cabeza del Colegio de los Obispos, que siempre, iluminado por el Espíritu Santo, nos conduzca en unidad al encuentro con aquel que tiene palabras de vida eterna. Oremos al Señor. Oremos por los obispos. Para que como pastores y servidores del Evangelio vivan intensamente el amor a Cristo y a la Iglesia, y en la intimidad de la oración y en la donación de sí mismos a los hermanos, guíen y santifiquen en la verdad. Oremos al Señor. Oremos por los sacerdotes. Por los sacerdotes del mundo entero, que configurados y unidos a Jesucristo y ungidos por el Espíritu Santo, sean un don para las comunidades de fieles, siendo imagen del buen pastor. Oremos al Señor. Oremos por los jóvenes. Para que viviendo la amistad con Cristo puedan ser instrumentos de Dios para la renovación del mundo y para que la Jornada Mundial de la Juventud sea una oportunidad para descubrir que Dios les llama al sacerdocio, a la vida consagrada o al matrimonio. Oremos al Señor.
Oremos por la sociedad. Para que las estructuras sociales sean pensadas y elaboradas a la luz de los valores cristianos, y así la palabra de Cristo puede indicar los caminos para la justicia y el amor habiten en nuestras sociedades. Oremos al Señor. Atiende propicio, oh Dios, las súplicas de tu pueblo, para que sin demora alcancemos de tu bondad lo que por inspiración tuya te pedimos con fe por Jesucristo nuestro Señor. En la Catedral de Río de Janeiro ha terminado en la misa la liturgia de la palabra y comienza estrictamente con las ofrendas la liturgia de la Eucaristía precedida por Papa Francisco.
irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa. Orad, hermanos y hermanas, para que el sacrificio de la Iglesia en este descanso reparador en el camino hacia el cielo sea aceptado por Dios Padre Todopoderoso. Contemplai, ó Deus, a face de vosso Cristo, que se entregou. Mira, Señor, el rostro de tu Cristo, que se entregó a la muerte para redimirnos a todos, y haz que por su intercesión sea glorificado tu nombre en las naciones, desde donde sale el sol hasta el ocaso, y se ofrezca en todo el mundo un mismo sacrificio a tu divina majestad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. É justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar vos graças e cantar vos um hino de glória e louvor, Senhor, Pai de infinita bondade. Que la palabra do Evangelio de vosso Filho. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor Dios del universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura, por medio del Evangelio de tu Hijo, y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia. Esta Iglesia, vivificada por el Espíritu, resplandece como un signo de la unidad de todos los hombres. Da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltece en el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai Santo eres, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem a vós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Stando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Ha consagrado el pan, lo presenta al pueblo y lo adora con una reverencia. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice de meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão do pecado. Faceis isto em memória de mim. Presenta el cáliz con el vino consagrado para la adoración de los fieles y lo adora con una inclinación, el cuerpo y la sangre de Cristo, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, se faz presente pelo mundo inteiro. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes a palabra do Salvador e formados por su divina enseñanza. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dicestes a vossos apóstolos, eu vos deixo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com gestos de comunhão fraterna. Felices o convidado para o banquete social do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Después de la presencia real de Jesús en la Eucaristía por la consagración del pan y del vino, Jesús hecho presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad,
viene el momento de la comunión personal, del encuentro personal con este Jesús, Hijo de Dios, que ha dicho Papa Francisco hoy: con la misma parresía de Pablo y Bernabé anunciamos el Evangelio a nuestros jóvenes para que encuentren a Cristo, luz para el camino, y se conviertan en constructores de un mundo más fraterno. Es el momento de la oración personal con Jesús, después del ofrecimiento de todo el ser en las ofrendas, después del ofrecimiento de todo el ser, de toda la vida, para amarlo y servirlo. El momento del encuentro íntimo con Jesús a través de la comunión, que aquellos que no están participando directamente de la misa pueden hacerlo espiritualmente. Siempre tenemos que hacerlo espiritualmente, pero en este caso, no pudiendo participar de la misa, abrirle espiritualmente al Señor nuestro corazón para decirle que Él venga a nuestra vida. Refiriéndose a lo que dice Pablo, Papa Francisco dijo esto, ¿no? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cristo se forma interiormente en nosotros. No escatimemos esfuerzos en la formación de los jóvenes. San Pablo, dirigiéndose a sus cristianos, utiliza una bella expresión que es: por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores del parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Tiene que ver con la Eucaristía. Este Jesús que se forma en nuestro interior va unido a la expresión de Pablo, que también citó hoy Papa Francisco, cuando dijo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Tiene que ver con la Eucaristía, con este buscar encontrar al Señor, con este encuentro con Jesús tan íntimo, donde ya su vida es nuestra vida. Ha sido en la homilía un patente, claro llamado, incluso con la expresión: vayan a buscarlos, hablando de los jóvenes. Llamados por Dios, hablando con los obispos, con los sacerdotes, con los religiosos y religiosas, con los que se están preparando para la ordenación sacerdotal, subrayó estos aspectos: llamados por Dios, llamados a anunciar el Evangelio, llamados a promover la cultura del encuentro, con una directa invitación a ayudar a los jóvenes a darse cuenta de que ser discípulos misioneros es una consecuencia del ser bautizados, es parte esencial del ser cristiano, y que el primer lugar donde se ha de evangelizar es la propia casa, el ambiente de estudio o de trabajo, la familia y los amigos. Ayudemos a nuestros jóvenes a redescubrir el valor y la alegría de la fe, la alegría de ser amados personalmente por Dios. Insistió, repitió en la importancia de este sentirse amados personalmente por Dios, que ha dado a su Hijo Jesús por nuestra salvación. Eduquémoslos a la misión, a salir, a ponerse en marcha, y ha acuñado esta frase, esta imagen, ¿no? Callejeros de la fe, ser callejeros de la fe.
ha invitado a esto el sucesor de Pedro en esta Eucaristía en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013, donde se les pide a los pastores, a los sacerdotes, a los religiosos, que se eduque a los jóvenes en la misión, pero como aquellos que salen, que se ponen en marcha, que son callejeros de la fe. Callejeros de la fe, así ha hecho Jesús con sus discípulos. Así ha hecho Jesús con sus discípulos. No los mantuvo pegados a él como una gallina con sus pollitos, los envió. No podemos quedarnos enclaustrados en la parroquia, en nuestra comunidad, cuando tantas personas están esperando el Evangelio. No es un simple abrir la puerta para recibir, sino salir por ella para buscar y encontrar. Creo que fue en este momento que Papa Francisco agregó: vayan a buscarlos. Pensemos con decisión en la pastoral desde la periferia, comenzando por los que están más alejados, los que no suelen frecuentar la parroquia. También ellos están invitados a la mesa del Señor. En el tercer punto, ha hablado de la cultura del encuentro. Oremos. Nutridos pelo sacramento da nosa redención. Fortalecidos, Señor, por el banquete de nuestra redención, te pedimos que por este auxilio de salvación eterna crezca sin cesar en el mundo la fe verdadera.
por Jesucristo nuestro Señor. Señor esteja convosco. El Señor esté con vosotros. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus vos abençoe com todas as bênçãos do céu. Dios os bendiga con todas las bendiciones del cielo y os haga santos y puros delante de Él. Derrame sobre vosotros las riquezas de su gloria, instruyéndoos con palabras de verdad, formándoos por el Evangelio de la salvación e inflamándoos de amor hacia los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorificad al Señor con vuestra vida, id en paz y que el Señor os acompañe. La bendición de Papa Francisco al final de la Eucaristía celebrada en la Catedral de Río de Janeiro con los obispos, sacerdotes religiosos y religiosas, seminaristas de la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013. Radio Vaticana transmite y llegamos a usted gracias a tantas emisoras de radio que toman la señal de Radio Vaticana. El Santo Padre Francisco saluda ahora a los distintos obispos que han concelebrado con él esta Eucaristía, en la que se ha reunido, como le recordamos, con todos los obispos de la Jornada Mundial de la Juventud, con los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, una misa que ha ofrecido por la evangelización de todos los pueblos. No ha dejado el altar sin antes tocar la imagen de Nuestra Señora de Aparecida, ese cariño maternal tan grande que muestra en cada celebración
eucarística en cada encuentro el Papa Francisco. Después de esta celebración eucarística en la que les hemos acompañado, Radio Vaticana retransmitirá de nuevo con ustedes para estar en ese encuentro con la clase dirigente de Brasil, un encuentro también esperado en el que el mundo de las artes, de las ciencias, de la cultura, los cargos políticos de Brasil esperan también una palabra de aliento, una palabra de un Papa que trata de llamarnos a todos los cristianos, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a crear un mundo nuevo, una gran fraternidad, como ya nos dijo en el balcón de la Logia en la plaza de San Pedro, aquella tarde del 13 de marzo, el día de su elección. Él quiere hacer una iglesia, una gran fraternidad, pues Radio Vaticano está también acompañándoles a todos ustedes en esa retransmisión con toda la clase dirigente de este país que acoge el evento mundial, la Jornada Mundial de la Juventud, en la que ha convocado a tantísimos jóvenes de tantísimos países, acompañados por obispos, por encargados de pastoral juvenil, una Jornada Mundial de la Juventud que, como están escuchando, como han podido ver en sus televisores, realmente es una jornada que está tocando el corazón, no solamente de los jóvenes que participan en Brasil, sino el corazón de todos aquellos que sentimos en el corazón ese empuje, esa llamada de Jesús a crear esa gran fraternidad a la que nos convoca el Papa Francisco. También vemos en esta celebración eucarística, y quienes nos están siguiendo por la radio, son 250 obispos registrados que han participado en las diferentes catequesis desde el martes hasta el viernes en la Jornada Mundial de la Juventud, haciendo meditación sobre el lema, y también son 52 obispos de los países hispanohablantes. Entre ellos también tenemos a cardenales, por ejemplo, de España, al Monseñor Antonio María Rouco Varela, que era el anfitrión de Madrid 2011, donde se desarrolló la 27 Jornada Mundial de la Juventud. También tenemos a diferentes cardenales de Barcelona, o el arzobispo de Barcelona, el cardenal Luis Martínez, también el obispo de Bilbao, el Monseñor Mario Iceta, el obispo de San Sebastián, el Monseñor José Ignacio Mulilla. También son obispos que provienen de América Latina, están de Honduras, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Cuba, obispos de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala, de la Guinea Ecuatorial. También hay obispos de Honduras, de México, de Panamá, de Paraguay, de Puerto Rico, de República Dominicana. También hay obispos de Uruguay, de Venezuela. Son en total unos 52 obispos, de los cuales son 6 los cardenales que participan y que han guiado, ¿no? Que es lo que también hemos podido presenciar. Tienen en la vestimenta el logo de la Jornada Mundial, que es también forma parte de toda esta celebración de la fiesta juvenil, de la fiesta de la Semana de la Juventud, como lo ha dicho el Papa Francisco. Entonces nosotros estamos compartiendo con todos ustedes, siguiendo esta Jornada Mundial de la Juventud,